cirugía o una artrosis tan Continuamos deformada. con el equipo aquí del Centro de Cirugía de Mano y Hombro. Estamos con Adrián Limanovich, con Sebastián Depp y Daniel Ricci. ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo están? Vamos a hablar de risartrosis, también conocido como artrosis de la base del pulgar, ¿no? Exactamente, así es. Risartrosis o artrosis de la base del pulgar, que es la articulación trapecio-metacarpiana. Ajá. Es una patología muy frecuente. ¿Muy frecuente? Muy frecuente, tal punto que compite prácticamente con lo que hemos hablado una vez del túnel carpiano, y muchas veces mal diagnosticada, que el paciente cree que viene por un túnel carpiano. Claro, se confunde con el túnel carpiano. Claro, cualquier problema que tenga un paciente en la mano, muchos clínicos o traumatólogos generales piden una electromiografía, a veces sale de túnel carpiano, pero el paciente lo que tiene es un dolor cuando uno lo revisa al retorcer un trapo principalmente, al querer abrir una llave, llevar una bandeja, todo lo que sea una pinza lateral del pulgar. Bien. Y ahí hay que estar atentos porque puede producirse, creo que hay una imagen ahí donde se puede ver la zona del dolor. El paciente realmente le duele ahí o del lado más radial de la muñeca. Cuando, si pasamos esa imagen, vas a ver que lo que produce es un desgaste del cartílago articular a ese nivel, en esa articulación, que es una articulación en silla de montar, que se llama, que es la única del organismo que tiene esa forma. Sería como dos papitas Pringles, donde uno las coloca siempre perfectas, van bien, pero si una de ellas está girada, va a articular mal, y por eso es que se desgasta tanto esta articulación. Y aparece el dolor allí, en ahí, la base, allí. donde arranca Uno el le toma pulgar. una radiografía, creo que en la siguiente puede haber una radiografía, donde ahí, por ejemplo, es una risartrosis, hay 4 grados, donde solamente en una hay dolor y radiográficamente no hay nada. Esos son los casos ideales donde podemos hacer algo para no terminar en esto, donde ya hay un desgaste avanzado. Si uno pasa esa foto también, vas a ver cómo puede llegar a estar una mano si pasamos esa foto. A ver, vamos a la próxima, ahí está. Puede quedar una gran deformidad donde el pulgar se mete prácticamente en la palma, y cuanto uno antes lo trata esto, evita este tipo de casos. ¿Esto en qué caso se produce? ¿Gente que a lo mejor realiza un determinado movimiento con las manos, un trabajo específico? ¿O puede pasar cualquiera? Sí, generalmente nosotros siempre decimos que el pulgar en cierto modo no está preparado para hacer lo que hoy en día cotidianamente se hace, desde las prácticas deportivas hasta los sobreusos, las prácticas laborales y demás. Entonces, lo estamos viendo, procesos inflamatorios cada vez en gente más joven. O sea, en casos así avanzados, sí, se ve en gente de mayor edad, pero en casos más jóvenes, más que nada por, como decía, prácticas deportivas y otro tipo de actividades que realizan, se ven este proceso inflamatorio, un proceso agudo, mucho dolor en esa zona. Y bueno, y es ahí donde empieza la serie de estudios para justamente que no desencadenen todas estas imágenes de lo que recién se mostraba. Las profesiones también, Claro, ¿no? claro. La gente que teje, por ejemplo, es algo típico. Yo tejo mucho, doctor, y casi todos tienen esto. Los odontólogos es algo muy frecuente también que uno Músicos músicos cuando tocan la guitarra y necesitan agarrar en el mástil y hacen fuerza de pinza y compresión, tiene mucho lo ahí, parece que se le clava una aguja. La gente del pulgar. que ya de por sí sufre de artrosis en las otras articulaciones, ¿son muy predisponentes a esto? No esta es una artrosis un poco especial. Se da por una alteración de la mecánica o de cómo uno usa la mano, usa ese pulgar. Es una alteración mecánica que tenga artrosis en las otras articulaciones. puede tener algo que ver, no, pero en realidad es una alteración en la mecánica de cómo el paciente usa ese pulgar. Y lo usa mal, lo usa de otra forma, como haciendo una pinza lateral, en donde se produce ese desgaste de cartílago. ¿Se dan ambas manos generalmente o una sola? Yo digo que es como las cubiertas del auto, ¿no? Lo que decía un poco Daniel, la cubierta del auto se alinea y se balancea. Esta articulación, por ahí uno nace con la articulación desalineada y desbalanceada, entonces se desgasta antes con lo que preguntabas vos. Entonces el paciente empieza con artrosis acá y no tiene artrosis en ningún otro lado, y es por un tema mecánico, como bien decía Daniel, en donde si uno lo agarra a tiempo puede hacer una cosa muy sencilla, trasladándolo a la cubierta de auto, o sea, alinearla y balancearla para que no termine, como vimos antes, reventando esa cubierta. O sea que puede haber una predisposición marcada, digamos, ya de antemano. Por eso es bilateral. Pero obviamente, yendo a lo de la cubierta del auto, la mano si uno es diestro, la mano derecha tiene más kilometraje que la izquierda. Entonces va a empezar antes con síntomas la derecha. Hay algunas imágenes del tratamiento. Hay algunas imágenes de, a ver si vemos las que seguían. De la cirugía. Cuando eso, por ejemplo, se puede tratar en los estadios iniciales de forma artroscópica. Hoy es una articulación tan pequeña, pero hoy existen cámaras tan chiquititas para poder entrar a esa articulación, hacer una limpieza, o a veces ya en casos más avanzados, si pasamos esa imagen, ahí ya se ve lo que uno puede hacer, que es resecar solamente una parte del huesito que está debajo, que es el trapecio,
intercalar algo y ves cómo se genera un espacio en la articulación que estaba dañada. Bien. Ya en los casos más avanzados, si pasamos esa imagen, ya lo que hay que hacer es una pequeña incisión, como se ve ahí, en la base del pulgar, y se hace una reconstrucción, en este caso es con un tendón supernumerario, y se interpone a dicho espacio para que no se vuelva a colapsar, resecando por completo el trapecio. Lo que pasa es que es una técnica que demanda mucho más tiempo de postoperatorio, prácticamente son 3 semanas de inmovilización del pulgar, pero los resultados en el 99% de los pacientes son excelentes, o sea, a la larga generalmente se operan de las 2 manos, dicen, esta no me la aguanto. Desaparece el dolor y no hay posibilidades de que vuelva. Con esto no tiene complicaciones. Y con lo que decía recién Adrián, digamos, el objetivo se basa básicamente, es como en la rodilla generarle un menisco. Para que no roce hueso con hueso, se le interpone algo en el medio de la articulación para que justamente haga fricción a través de esa, sería como un pseudo menisco que se genera, para que no haya fricción. Y tienen muy buenos resultados. Nosotros lo que pasa es que, como decíamos, y volvemos a insistir, en estadios iniciales se puede hacer algo preventivo de muy rápida reinserción laboral, las prácticas diarias y demás. Prácticamente no tiene movilización. Ya cuando pasa ese estadio inicial, que la cubierta no tiene sentido alinearla y balancearla porque ya está desgastada, pasás a la otra cirugía que también tiene muy buenos resultados, pero ya yesos, operatorios, rehabilitación. Eso lo mejor es tomarlo lo más pronto posible. Y incluso se puede hacer un tratamiento de terapia ocupacional, de reeducación de la pinza del pulgar, como bien decía Sebastián y Daniel antes. Entonces el paciente por ahí ni siquiera es necesario llegar a ese tipo de cirugía preventiva también. Que además son cirugías de pocas horas y son ambulatorias. 5 minutos. 5 minutos. Sí. La de alineación y balanceo, como que la otra cambiar la cubierta es más complicado. La otra es 1 hora. 40 minutos, 1 hora. Bueno, vamos a contarles a la gente dónde pueden consultar el Centro de Cirugía de Mano y Hombro, dirección, teléfono. Bien, es en calle Rodríguez, 855, entre Córdoba y Rioja, y los teléfonos son 421-5009 o 426-2909, que tiene líneas rotativas. Bueno, muchas gracias. Nos vamos a encontrar y feliz año. Gracias, igualmente para todos. Continuamos con más Televida.